de las sesiones como tal. Es un proceso que es netamente académico, ¿sí? Es un proceso que es netamente académico, es decir, que ni su imagen ni mi imagen van a ser comercializadas por parte de un Cauca, y solamente se utilizan estas grabaciones con fines de realización académica, lo cual pues, está orientado a que ustedes tengan a través de las grabaciones de las clases un soporte, ¿cierto?, que en algún momento puedan utilizar para poder hacer esta parte de sus clases. Entonces, tengan ustedes toda la confianza que nunca sus imágenes serán utilizadas de forma comercial ni su voz. ¿Ya? Bueno. Eh, Como les decía, hoy vamos a continuar nuestra clase de dibujo de ingeniería. Sí, yo les había pedido a ustedes que fueran adquiriendo algunos de los materiales. Ahora le digo a Juan José qué es lo que se necesita. Igual, no vamos a hacer como yo me adelanté un poco a esa parte, pues básicamente vamos a retomar algunas cosas. Hoy, digámoslo así, les voy a dejar unos 2 o 3 trabajos relacionados con el manejo de reglas y les voy a mostrar un poco cuáles son las potencialidades que uno tiene a la hora de utilizar una herramienta computacional como es SolidWorks para el diseño asistido por computadora. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, acerca del desarrollo de estos elementos, ¿sí? Recuerden que es muy probable que a partir de la semana de la primera semana de septiembre, ¿sí?, ya estemos retornando a las actividades en la corporación para que podamos hacer nuestras clases prácticas con SolidWorks. ¿Sí? En el caso de nuestro compañero que se encuentra lejos, pues tendremos transmisión en streaming para que él pueda observar cuáles son el manejo, ¿sí?, de estas herramientas. Él pueda también hacerlo desde su ordenador. Bien, entonces comencemos ahora sí en este momento la clase. Cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de lo que voy explicando, pues pueden hacer sus respectivas preguntas, no duden en hacerlo porque pues, uno se puede confundir. Bueno, me confirman que ahí estén observando mi pantalla como tal. Sí, brother. Ok. Sí, señor. Ok, entonces habíamos hablado de que dentro del desarrollo del dibujo de ingeniería teníamos lo que era el boceto y el croquis, ¿cierto? Hicimos nuestro primer trabajo que era dibujar un boceto y posteriormente convertir ese boceto en croquis a través de las medidas como tal. ¿Listo? También desde el punto de vista arquitectónico veíamos que existían unos planos, que esos planos nos permitían a nosotros darnos una imagen de la disposición espacial del contenido de un terreno, por ejemplo. ¿Listo? También es importante decir que cuando nosotros hablamos de dibujo de ingeniería, el dibujo de ingeniería como tal va a tener unas reglas o unas normalizaciones, ¿sí? Esas normalizaciones, esas reglas que nosotros tenemos a través del dibujo de ingeniería, son esos métodos, ¿cierto?, que permiten que nosotros podamos extrapolar, podamos construir, podamos desarrollar un dibujo y lo podamos básicamente compartir a nivel mundial y que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda elaborar una pieza mecánica a través del dibujo que nosotros realizamos. Entonces, las reglas o las normalizaciones, ¿cierto?, van a permitir que nosotros desarrollemos este tipo de elementos desde la parte conceptual, ¿ya? Entonces, esas reglas van orientadas a cosas muy sencillas, como los tamaños de los papeles que se utilizan a la hora de dibujar, ¿sí? El tipo de mina que nosotros utilizamos para hacer nuestros dibujos, la obtención de las vistas de un prototipo, la forma de realizar las fotos y los tipos de línea y las simbologías, ¿cierto?, que se encuentran relacionadas con ellas, porque a veces cuando nosotros tenemos básicamente un dibujo, ¿sí? El tipo de línea nos está diciendo si es una cota, si es una cota conducida, si básicamente nosotros tenemos el desarrollo de una vista interna, si es un radio, si es un diámetro. Entonces, las líneas en dibujo técnico tienen un significado muy importante porque ellas, ¿cierto?, de alguna forma nos están dando idea, ¿cierto?, de cuáles son las características o la forma en que yo represento el dibujo, ¿ya? Nosotros, pues, en el desarrollo
de la clase como tal, no vamos a ver todas esas reglas de líneas que existen como tal, porque son bastantes. Yo se las voy a dejar en un documento para su lectura, para que ustedes las puedan ir conociendo poco a poco, porque son bastantes, ¿ya? ¿Qué normas internacionales rigen el desarrollo del dibujo técnico? ¿Ya? Entonces, el desarrollo del dibujo técnico está básicamente regido a nivel internacional por las normas ISO. Las normas ISO que todos conocemos, que la ISO 9001, 2016, que la ISO 7000, que son normas técnicas de calidad, también rigen, ¿cierto?, el comportamiento de lo que es el dibujo técnico. ¿Listo? En España, por ejemplo, tiene unas normas que se llaman las UME, en Francia están las DIN, en Alemania, en Francia las NF y en Italia las UME. Digamos que este tipo de reglas son muy parecidas, pero digamos que las más populares a nivel internacional son las ISO y las DIN, que son las alemanas, ¿ya? Que es donde más fabricación de productos mecánicos se realiza. En cuanto al papel, lo rige la norma ISO 216. ¿Listo? ¿Qué dice esta norma básicamente? Que existen diferentes tamaños de papel, ¿cierto? Desde la, desde la hoja A0, ¿cierto? La hoja A0 es un bloc, ¿se acuerdan cuando uno va a pedir un bloc de cartulina? Entonces eso es A0. Y a partir de A0 se construyen las diferentes medidas como tal de lo que son los elementos del papel de dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre doblamos la hoja a la mitad. Entonces, si yo doblo, ¿cierto? Por la mitad, ¿cierto? No por esta mitad corta, sino por la mitad ancha, ¿cierto? El papel A0, entonces lo que voy a obtener, ¿cierto? Es A1. Y si A1 lo doblo por la mitad, entonces obtengo A2. Y si A2 lo doblo desde la mitad, obtengo A3. Y así sucesivamente. Recuerden que yo les pedí que consiguieran un bloc A4. Entonces un bloc A4 básicamente es una hoja, ¿cierto? Que en este caso va a tener 210 milímetros de ancho por casi un poquito más, 270 de alto, no estoy mal, ¿ya? Entonces, sí, entonces en ese caso, muchachos, nosotros vamos a trabajar con el papel A4, que es el papel estándar, ¿cierto? Para dibujo técnico, ¿ya? No solamente existe el papel A4, si yo doblo esto a la mitad, está el A5, ¿cierto? El A6 y el A7 y el A8, que son elementos de eh, elementos relacionados, muchachos, con el proceso de, por ejemplo, cuando quieren escribir una carta a la novia, ¿cierto? O a la mamá, ¿ya? ¿Sí? Los que son tipo sobre, ¿ya? Pero nosotros, como les decía, vamos a trabajar con un tamaño A4, que está estandarizado en la norma técnica ISO 216. En cuanto al gramaje, digamos que el gramaje es ese peso que tiene la hoja como tal, y existen diferentes gramajes, ¿cierto? En el desarrollo, pues, de las actividades que uno realiza en dibujo de ingeniería, ¿sí? Entonces, el gramaje, ¿cierto? Es ese peso por metro cuadrado de papel. Y aquí, pues, ustedes pueden ver una lista de diferentes papeles, ¿no? ¿Ya? Desde unos que son tremendamente pesados, ¿sí? Que tienen un gramaje tremendamente alto, como es el de tipo cartulina para estilo de cajas, que es de 490 gramos por metro cuadrado, hasta el papel típico que nosotros utilizamos, ¿cierto? Eh, que está entre los 70 gramos por metro cuadrado y los 350 gramos por metro cuadrado. Entonces el gramaje básicamente pues le da como esa, a ver, como qué tan flexible o qué tan, sí, qué tan sencillo es el manejo, ¿cierto? De la hoja que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta hoja estoy mirando aquí en un blog que tengo, ¿ya? Esta hoja que tengo aquí, ¿cierto? Que es una hoja tipo carta, de tamaño 21,6 por 27,9 centímetros, ¿ya?
tiene un gramaje de esta hoja normal de 75 gramos por metro cuadrado, según lo que reporta Retrograph, ¿ya? Entonces, el gramaje pues le da ese grado de flexibilidad. Entre menos gramaje tenga, pues ella la puede doblar un poco más difícil o un poco más fácil. En cuanto a las normas técnicas derivadas de lo que es el tipo de lápiz que uno utiliza, recuerden que un lápiz está compuesto, bueno, un lápiz o un portaminas tiene una mina de grafito, ¿cierto? Y esa mina de grafito es la que permite que ustedes puedan transferir desde su mano hacia la cartulina, ¿cierto? El dibujo que están haciendo. Y es bien interesante porque esa lámina de grafito que ustedes tienen ahí, o lámina de grafito, ella se deslamina, es decir, ella cada vez que usted ejerce presión, se van soltando las laminitas de grafito y eso es lo que va dejando coloreada la hoja como tal, ¿cierto? Entonces, cuando uno utiliza elementos como lápiz, ¿sí? El lápiz debe tener algo en cuenta ustedes que se llama la dureza, ¿ya? Entonces, la dureza de los lápices como tal, ¿cierto? Nos dicen qué tan blando o qué tan rígido es el grafito que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Mm, y eso va a permitir que entre más blando sea, se adhiera muchísimo más fácil al papel y entre más duro sea, se adhiera menos. Terminando esto o concluyendo esto en que podemos tener líneas oscuras o líneas un poco más claras, ¿ya? ¿Qué pasa? En dibujo técnico nosotros tenemos una notación como tal para el tipo de mina que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene, bueno, el lápiz como tal se acompaña de unos números y de unas letras, ¿sí? Ese es como el código que nosotros tenemos. Cuando el lápiz aparece con la letra B, es que es de mina blanda. Entonces ustedes, por ejemplo, miran en este caso, ¿sí? Un momento, pues, este caso de acá, tenemos 8, pero es B, es decir, es de mina blanda. Y si es de mina blanda, ¿cierto? Lo que me va a permitir es depositar gran cantidad de gráficos sobre la superficie que yo estoy dibujando, ¿ya? Si es HB, ¿cierto? Es de mina semidura. Y si es de tipo H, entonces es mina dura. Los tipo H son esos que cuando ustedes están en el colegio les decían a los profesores que no veían lo que escribían, que tocaba como ponerse gafas y todo, porque con las H uno casi no ve lo que está plasmando el estudiante, ¿ya? Y los números que acompañan a estas letras, ¿cierto? Nos están diciendo cuál es el rango de dureza, ¿cierto? Entonces, entre más grande es el número, se incrementa la calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 4B, ¿cierto? Es más blando que el 2B y que el 8B es el más blando de todos. Los lápices tipo 8B se utilizan mucho cuando yo quiero hacer dibujo tipo sombra, ¿ya? Entonces, cuando quiero representar o hacer un boceto a partir de las sombras. Entonces, este degrada mucho, pues, o sea, te lamina muy bien y voy a tener mucho material o mucho carbón sobre la superficie de la hoja. Si uno mira la graduación de los lápices, entonces tiene toda esta paleta desde el 9 hasta el 9H, ¿cierto? Desde el más blando, que es el 9B, ¿sí? Es extra blando, como les decía, sirve para sombrear, ¿ya? Hasta el 9H, que es súper duro, ¿ya? Entonces, este 8B se utiliza mucho para dibujar, 8H, perdón, se utiliza mucho para dibujar sobre telas, ¿listo? Bien. Ustedes, como yo les decía, van a utilizar un HB, que es semiblando, ¿sí? O un 2H, ¿sí? Que si bien es duro, sirve para trazados de dibujo técnico, ¿ya? Entonces, o HB o 2H, ¿listo? Y ahí, pues ya dependiendo de lo que uno quisiera hacer, pues encuentras diferentes tipos de elementos para el trazado de la imagen. Bueno. ¿Qué pasa con los tipos de líneas? Digamos que los tipos de línea en un plano, como yo les decía,
nos van a determinar a nosotros en qué tipo de línea estamos realizando, si es una línea conducida, una línea acotada, ¿sí? Si estamos hablando de un radio, si estamos hablando de un diámetro, si estamos hablando de una cuota, ¿cierto? Conducida o inducida, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros establecer ciertas características dentro del dibujo técnico, ¿ya? Aquí ustedes observan un plano, ¿cierto? Y ese plano básicamente tiene las posiciones donde van cada uno de los elementos y cómo, por ejemplo, esta biela, ¿cierto? Se está moviendo entre una posición y otra, ¿ya? Entonces esto hace que a través de estos dibujos yo tenga como también una referencia acerca del movimiento que están realizando los objetos o cómo pueden realizar ese movimiento los objetos dentro del dibujo técnico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de líneas básicas, ¿cierto? Decimos que si la línea es gruesa, ¿cierto? Son contornos vistos, ¿ya? Si la línea es fina, son líneas ficticias, líneas acotadas, líneas de proyección o de referencia o rayados, ¿sí? Si la línea tiene este comportamiento tipo C, ¿cierto? Entonces tenemos una línea de vista o cortes parciales. Y si tenemos una tipo B, ¿sí? Son trazos por puntos, ¿ya? Si tenemos una tipo E o una tipo F, son contornos, ¿sí? Ocultos o aristas, ¿ya? Ya sean finas o gruesas, ¿ya? Y si tenemos esta línea G, que es medio punteada, tenemos ejes de revolución, trazados de planos o trayectorias. Entonces, hace muchos años, ustedes se imaginan cuando tocaba hacer un dibujo, pues lógicamente tenían que saber todo este tipo de líneas para poder llevar, ¿cierto?, a plasmar sus ideas y posteriormente que alguien las pudiera interpretar. ¿Ya? Entonces, hoy en día uno que casi cuando hace dibujo técnico no utiliza ya ese poco de líneas, ¿por qué razón? Porque debido a que nosotros contamos ya con software asistidos por computadora, los software asistidos por computadora, ellos ya colocan estas líneas de forma automática. Es decir, yo no me preocupo por, ¿cierto? Diferenciar las líneas. Uno se preocupa por el dibujo y después coloca sus cuotas y sus cuotas van a tener o van a, a realizarse en función de lo que yo quiero representar. O sea que uno ya no le bota tanto tiempo a las líneas como tal, sino que es más al desarrollo del dibujo, pero es bueno conocer cuál es el significado de cada uno de estos elementos. Ahí tenemos otras, ¿sí?, que representan otras cosas, ¿no? Y que, como les decía, les voy a compartir un documento para que ustedes puedan saber o conocer qué representan ese tipo de cosas. Bueno, cuando uno va a dibujar, pues lo más importante sería tener una mesa de dibujo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mesa de dibujo al menos le da un apoyo para poder realizar eh, el desarrollo, pues, de sus actividades. Pero, digamos que como no tenemos una mesa de dibujo, cada uno en casa, pues lo que vamos a tener es nuestra mesa de trabajo. ¿Qué otro elemento es importante? La regla T, el papel, el lápiz, un borrador, ¿sí? El cartabón y la escuadra, ¿sí? Y un compás, ¿ya? En este caso, pues no les voy a pedir compás porque sería un gasto innecesario, ¿sí? Y vamos a hacer más que todos los dibujos con compás, los vamos a hacer con un software que nos ayuda a entender cuál es su uso, ¿ya? Bueno, lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en el manejo de escuadras como tal, es decir, que ustedes aprendan a que cuando uno tiene una escuadra puede tener diferentes ángulos combinándolo con el cartabón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la escuadra? La escuadra es la que solamente tiene dos ángulos, ¿cierto? Forman un triángulo tipo isósceles, ¿sí? Y como podemos ver en el dibujo, nosotros tenemos unos ángulos de 90 grados y de 45 grados. Es decir, que con esta regla yo solamente puedo hacer líneas horizontales, líneas verticales y líneas inclinadas 45 grados, ¿ya? Por acá nosotros tenemos el cartabón, ¿cierto? El cartabón está formando un triángulo que se llama tipo escaleno, ¿sí? Y ese cartabón nos permite a nosotros básicamente, ¿sí?, generar líneas de 90 grados, 60 grados y 30 grados. Entonces, si uno se pusiera a pensar, y si digo, bueno, yo tengo estos dos elementos, ¿ya?
tengo estos dos elementos. Entonces, esos dos elementos, ¿ya? Me permitirían a mí como tal generar ángulos de 90, que tienen ambas reglas, ¿sí? Ángulos de 45, 60, que es el ángulo inferior, ¿ya? 30, no, 45, que sería el siguiente, ¿sí? Y un ángulo de 60 grados, 30 grados, ¿ya? Entonces, en total, en este caso, tendríamos un valor de 4 ángulos diferentes. Pero, si yo combino como tal estos elementos, ¿sí? Al combinar estos elementos, yo puedo generar más ángulos. En total, creo que se pueden sacar un total de 15 ángulos diferentes si yo combino la escuadra con el cartabón. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, dependiendo, ¿sí?, de la forma en la cual yo ubico nuestras reglas, vamos a tener grados diferentes de inclinación. Y hoy vamos a descubrir cuáles son esos grados diferentes de inclinación que nosotros tenemos dependiendo del uso que le demos a nuestras reglas. ¿Listo? Entonces, para ver eso, yo me voy a alejar de esta presentación, ¿sí? Y vamos a pasar por acá, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo aquí mi ojera, ¿no? ¿Ya? Vamos. Y voy a colocar mi regla acá, ¿listo? Y voy a trazar una línea. Ok, la línea la está trazando es esta. Me parece que no me va a hacer. Listo. A ver dónde está. Este no lo he utilizado como tal, pero bueno. Digamos que yo tengo esta ubicación, que es el famoso compás. Si no, ahorita lo hacemos yo con otros elementos. Observo. Ok, con esto parece ser que no lo va a poder realizar, pero igual acá teníamos otros elementos. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿sí?, la forma que yo coloco la regla. ¿Listo? Miren que si yo coloco la regla de esta forma, ¿cierto?, puedo obtener trazados de líneas tipo paralelas entre sí, es decir, líneas que forman 180 grados, ¿ya? Esto también se puede lograr si nosotros hacemos uso de algo que se llama la regla T. Entonces, uno por lo general coloca la regla T en uno de los bordes y coloca la regla que va a desplazar, ¿sí?, en uno de los, en la parte inferior. ¿Listo? Veamos esta combinación. Miren. Yo tengo aquí el cartabón, ¿cierto? Y tenemos en este caso la escuadra sobre la superficie, ¿ya?, de los 30 grados. Entonces voy a tomarle aquí una foto y nos vamos a ir acá, ¿no?, para que podamos hacerlo un poco mejor. Si nosotros nos vamos a esta parte inferior, ¿cierto?, este ángulo que nosotros aquí tendríamos es de ¿cuántos grados? Es un ángulo de 30 grados, ¿no?, grados. Y la línea que nosotros estamos generando aquí, ¿cierto? O sea, esta línea de acá, viéndola sola, es una línea que estaría formando un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué ángulo, ¿cierto?, qué ángulo está formando esta línea de acá? ¿Listo?
O sea, ¿por qué razón cuando yo hago esa línea como tal, me está diciendo que es de 15 grados para este lado y de 165 hacia el otro lado de acá? Entonces, no sé quién me quisiera explicar, ¿sí? Acerca de ese tipo de elementos. ¿Por qué razón les da 15 grados desde el punto de vista geométrico? A ver, muchachos, alguien de ustedes que tenga, quiera como ver esa idea. Por Mm, ejemplo, a ver, ¿quién iba a hablar? Ya, Diego, Señor, dime, ¿tú ibas a hablar? pues es que no recuerdo muy bien la teoría de que hace bien hace bastantes años. Ajá, Ah, básicamente, primero tenemos pues la línea plana que forma eh, como el eje central de 180 grados, que estamos viendo la semicircunferencia que puede formarse de los ángulos. o sea que estamos hablando de esta línea. Ah, la misma que está dibujada arriba en la mitad Ajá, de la escuadra. ajá, Debido a ello, entonces, al hacer como esa división, podemos como determinar que el ángulo medido desde la base plana hasta la línea que forma la escuadra, que son ajá, 105 por su ángulo coterminal, ¿cierto? ajá, Eh, se puede sacar como la diferencia que hay ajá, eh, para obtener como los 15 grados que dice abajo. De igual ok, manera, hacia ajá, abajo, ¿cierto? ajá, Su opuesto mide lo mismo. ya, Por, por leyes trigonométricas, debe ujú, medir un ángulo que está como, no sé cómo señalar, donde se forma el pequeño triángulo, ¿cierto? Entre las dos escuadras y la línea. El, an- acá, el, el contrario. contrario sería cuál, a ver, Ese, la izquierda, un poquito más a la izquierda. acá, Ese este, de abajo ok, ajá, también mediría los mismos 15 grados y ujú, el ángulo externo también mediría los mismos 165. ok, listo, bien. Diego tiene mucha razón en algo de lo que explica. Y es que en este caso uno debe de tener en cuenta, muchachos, básicamente lo que está ocurriendo con los dos ángulos que nosotros estamos desarrollando. Miren lo que les voy a explicar para complementar lo que dijo el compañero de. ¿Listo? Yo tengo esta línea de acá, ¿cierto? Miren, bueno, ya la voy a colocar con otro color para que no nos confundamos. ¿Listo? Coloquémosla de color rojo. Esa línea, estamos segurísimos de que mide cuántos grados. 30 grados, ¿cierto? Porque esta línea es la que pertenece a esta hipotenusa de este triángulo de acá. Hasta ahí todo perfecto. Listo. Y también estamos seguros, ¿cierto? Que con respecto a esta base, ¿cierto? El ángulo de esta son 45, ¿ya? Pero pasa algo. Y es que esta regla no está apoyada sobre una base que sea horizontal, sino que está sobre una base inclinada. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí es donde salen los 15 grados. ¿No? Esta regla de acá tiene 45 grados, ¿cierto? 45 grados. Menos, ¿ya? Los 30 grados sobre la cual está apoyada, ¿cierto? 30 grados es lo que nos da como resultado los 15 grados, ¿ya? Que nosotros tenemos en la parte de acá. ¿Listo? Entonces, si yo estoy observando, esta línea es como si fuera un observador, de derecha a izquierda, en esta dirección, ¿sí? Yo estoy observando que el ángulo que yo estoy generando es un ángulo de ¿cuántos grados? De 15. Pero si yo lo miro de izquierda a derecha, ¿ah? El ángulo que estoy generando es de 165 grados. Y como decía Diego, ¿de dónde surgen los 165 grados? Es que nosotros sabemos, ¿cierto? Que esta línea que yo tengo acá, que esta línea que yo tengo acá, es una línea que está a 165
80 grados, ¿cierto? Y si nosotros ya tenemos 15 acá, entonces al restar 180 menos los 15 grados, 180 grados menos 15 grados, lo que nos está dando es el complemento de este ángulo, que son 165 grados, ¿ya? Entonces, aparte de poderse medir ángulos de 30, 45, 60 y 90, le podemos sumar ángulos de 15 grados y de 65 grados. ¿Listo? No sé si les quedó claro de dónde salieron cada uno de los ángulos que nosotros tenemos ahí, o si quieren que nuevamente les explique. ¿Todos claros, muchachos? Sergio, Caterine, Jan, Natalia, Cristian. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el primero de los análisis que nosotros hemos hecho al realizar esta descripción. Vámonos ahora con otro ángulo, ¿cierto? Este, por ejemplo, también permite hacer rectas paralelas, ¿ya? ¿Cierto? Este también, ¿ya? Y creo que ahí fue que no hay más en esta presentación que más, que tenían los otros. Bueno, pero nosotros podemos generar, ¿sí?, otro tipo de ángulos, ¿ya? Y lo vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, voy a ampliar un poco más esto. Estos no los necesitamos. Entonces, miremos lo que está sucediendo acá, ¿sí? Y esto que está sucediendo acá nos da pie para pensar en otro tipo de elementos, ¿ya? Entonces, si yo tengo estos elementos acá, ¿cierto? Miren que voy a trazar las líneas nuevamente para que se vean bien dónde están representadas. Ahora aquí sería una, ¿cierto? Acá tenemos esta otra, okay. Listo. Entonces miren algo, muchachos. Si nosotros hacemos esta representación que tenemos aquí, ¿ya?, y colocamos las reglas de esta forma, nosotros sabemos que en este ángulo, ¿cuánto hay? Aquí nosotros tenemos 30 grados, ¿cierto? Y sabemos acá que esta, como es la escuadra tiene ángulos de 90 y de 45, o sea que acá tenemos 45 grados, ¿ya? Y miren que este ángulo está sobre este, o sea que se están incrementando. Entonces a nosotros nos da aquí que esto tiene un total de 45 grados, ¿cierto? Más, en este caso, más los 30 grados, y eso es lo que nos da como resultado a nosotros, acá, nos da como resultado a nosotros de que tengamos un ángulo de 75 grados. ¿Ya? Miren lo que sucede. Esos 75 grados yo los estoy mirando de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasaría si yo miro de izquierda a derecha como tal? Entonces, si yo miro de izquierda a derecha, o sea, desde el lado de acá, yo voy a tener en total los 180 grados, ¿cierto?, de nuestro ángulo que es el plano, menos, ¿cierto?, los 75 grados que nosotros teníamos, y nos va a dar como resultado, en este caso, que nosotros tenemos un ángulo de 105 grados mirado desde la derecha, ¿sí?, hacia la izquierda, desde la izquierda hacia la derecha, perdón, y 75 grados de derecha a izquierda. Entonces, tenemos ángulos de 90 grados, ¿cierto? 60 grados, 30 grados, 45 grados, ¿cierto? En el anterior vimos que teníamos ángulos de 15 grados, de 65 grados, ¿cierto? Y tenemos los ángulos ahora de 75 y de 105. O sea que en total, a través de estas reglas hasta ahora, nosotros hemos podido representar ¿cuántos ángulos diferentes? 8 ángulos diferentes,
¿cierto? Y dependiendo si lo vemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues tenemos el complemento a cada uno de los ángulos. Es decir, si yo miro de derecha a izquierda 15 grados, es porque de izquierda a derecha tengo 180 menos 15, que son 65. Si tengo de izquierda a derecha 105, es porque de derecha a izquierda voy a tener 75 grados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que permite que yo, a través de estas herramientas, que son las escuadras y el cartabón, yo pueda representar diferentes tipos de ángulos sin necesidad de utilizar ni el compás ni el transportador. ¿Listo? Aquí vamos a ver, ¿sí? Bueno, aquí son los mismos ángulos que nosotros estábamos observando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para que lo comprendamos, a ver, ¿ya? Para que lo veamos aquí, miren que aquí tenemos la regla, la escuadra, o sea que aquí 45, más este de acá que son 30, y eso nos da como resultado los 75, que son los mismos 105 en la otra dirección. Y acá tenemos la misma representación, ¿sí?, que nosotros tenemos, ¿ya? Pero por debajo de la línea horizontal. Es decir, que vamos a tener una representación bastante grande del número de ángulos que nosotros tenemos en relación al proceso del manejo de las escuadras, ¿ya? Bueno, como tal, entonces nosotros tenemos que una hoja tipo A4, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la representación como de los elementos que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Y digamos que nosotros vamos a realizar una hoja como de este tamaño, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a tener nuestra hoja en blanco que ustedes compraron, ¿cierto? Pues, su hoja de esta forma, ¿ya? Y lo van a marcar con con estos elementos, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta estos márgenes. Yo les voy a mandar las medidas, ¿cierto? Cuando cuelgue básicamente esta presentación, les voy a colocar aquí qué medidas van a tener de acuerdo a su hoja de trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso la pedí en blanco, para que la marquemos también. ¿Listo? Bueno, aquí está una serie de actividades, acá también está lo que nosotros podemos medir, ¿cierto? Bueno, aquí, miren que aquí, por ejemplo, no les conté que también cuando uno mide el ángulo de 60, por el otro lado está midiendo el ángulo de 120, ¿listo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo de 30 y aparece el de 150, ¿cierto? En la otra dirección, ¿ya? Cuando hacemos el de 45, ¿cierto? Tenemos también un ángulo de 135. Entonces, como ustedes van observando, se van aumentando los ángulos que yo mida dependiendo de la dirección en que yo los vea. Aquí está el de 105 y el de 15, que ya los observamos, ¿sí? Aquí está lo mismo, ¿ya? Y miren que aquí hay una representación, como yo les decía, está el ángulo de 15, el ángulo de 30, el de 45, el de 60, el de 75, el de 90, ¿cierto? Y todos los otros que se generan en las otras direcciones, ¿ya? Dependiendo de hacia dónde yo vea o hacia dónde yo haga el trazado como tal, ¿cierto? De nuestra... ¿Listo? Aquí, por ejemplo, les voy a dejar, ¿sí?, una representación de una de las actividades que deben desarrollar. Yo igual les diré cuáles son, ¿cierto? De las líneas como tal, como se van a representar. Entonces, aquí hacemos o partimos la hoja en 4 partes y hacemos representaciones de 75, 30 grados, ¿cierto? 45 grados, ¿cierto? Y 60 grados. Y hacemos las líneas en diferentes direcciones. ¿Ya? Acá vamos a tener básicamente, ¿cierto?, unos dibujos para hacer. Digamos que todas son actividades como tal que nosotros desarrollamos, ¿sí? Son todos ejercicios que yo les pongo antes de que comencemos la parte de lo que son pistas. Entonces, básicamente, esta clase de hoy está relacionada con el manejo, básicamente la primera parte de la clase está relacionado con el manejo, ¿sí?, de estas escuadras. No sé si de ustedes todos ya tengan estos elementos
para trabajar, o si alguno, a excepción pues de Juan José que no sabía que estábamos haciendo esta parte, si ya pudieron adquirir estos elementos. Recuerden que ya la próxima semana pues vamos a tener que trabajar con ellos. No sé ustedes a ver qué me dicen, si ya adquirieron o todavía no han conseguido. Yo ya conseguí, profesor. Sí, ok, Juan José. Ah, Juan José ya los tiene. Profe, Listo. Dime. creo que como yo vivo, digamos, vivo en La Plata, pero en este momento estoy estoy en un resguardo indígena donde no dejan salir a personas por lo del Ajá, COVID y todo eso. sí, Cada 15 días dejan salir solamente a una para traer la comida, lo necesario. ajá. Ah, bueno, o sea que Y, toca esperar a que esa persona y- baje y que pueda hacer y, esa compra. pues hoy creo que va uno de mi familia Ajá, y hoy creo que puedo conseguir, mandar a bueno, o sea, conseguir eso. ok, entonces estamos, o sea, no hay problema por ese lado. Y Profe, bueno, dime, Caterina. pues yo solamente vengo a esa clase, o sea, vine hoy, entré hoy a la clase porque no me habían enviado el link en la Ajá, clase pasada y sí. pues no, en el Classroom no encontré pues Ah, sí, como porque información ni nada de eso de que pudiera, muchachos, espérate, em, Caterine, yo les comento. Caterine es de la sede norte como tal. Ella ingresó esta semana a las clases desde la sede norte, o sea, desde Santander. Y Caterine, cuéntanos tú de qué programa eres, por favor. ok, bueno compañeros, buenos días, yo soy Catherine Riaños, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas cuarto semestre. Pues en realidad siempre quise ingeniería mecatrónica, pero cuando Santander solamente hizo una sola promoción, Ujú. entonces pues el acuerdo fue que yo pudiera adelantar las materias que más se pudiera con ingeniería en sistemas y luego sí, pues me Ver las iría a vivir a específicas. Popayán porque no, pues yo vivo en Jamundí, o sea, yo Ya, de hecho pues no soy de Santander como tal. ok. Entonces pues este semestre, debido a esto, no alcancé a hacer el traslado. Todavía Ajá. pertenezco a Ingeniería de Sistemas, Ujú. pero con unos permisos que autorizaron, pues puedo acceder a ciertas clases de Ingeniería Mecatrónica y ya el otro semestre, pues sí, debo hacer el traslado de carrera y pues si ya es en modo presencial, ya debo irme a vivir a Popayán. Ok. Entonces, Catherine, básicamente lo que debes de tener en cuenta en los materiales, ¿cierto? Es que los materiales son un bloc de hoja blanco sin rayar A4, una escuadra, un cartabón y un lápiz HB y un borrador, nada más por ahora. Vale, profe, muchas gracias. Te informo, Catherine, que en parte vamos a hacer prácticas ya de dibujo. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta que si tú no puedes desplazarte hasta la ciudad de Popayán por ahora, debido a toda esta problemática, debes de hacer tus trabajos desde casa. Igual va a haber transmisión así en streaming para que tú veas qué estamos haciendo en la clase, para que lo puedas reproducir desde el lugar que estás, como tal, ¿ya? Perfecto, profe. Muchas Ok. gracias. Si hay, alguien más, no creo que tenga algo. Bien. Entonces, la clase de hoy tenía esa primera parte. También les mandaré unos videos para que ustedes puedan ver. Sí, Andrés, ahí está el código. Ahí te copié el código del Classroom. ¿Ya? También, muchachos, les voy a colocar, ¿cierto? Vamos a hacer en la siguiente parte de la clase lo que está relacionado con la herramienta que nosotros utilizamos, ¿cierto? Para el desarrollo de dibujo de ingeniería. ¿Listo? Entonces, eh, esto cerrémoslo porque Profe, una pregunta. ¿La dime. clase pasada no quedó grabada o algo así? Sí, claro que sí, Catherine, sino que no la he subido, pero está grabada como tal. Todas las clases están grabadas. ¿Listo? Ah, ok, profe. Ok. Gracias. Entonces, ahorita igual les coloco ya les coloco al día los, los elementos. Nosotros utilizamos como tal, si están viendo mi computador, SolidWorks como herramienta de dibujo asistido por computador, ¿ya?
Entonces SolidWorks es una herramienta que tiene casi todos esos elementos de dibujo. Ya, nosotros la tenemos paga en la corporación, ¿cierto? Esta versión que es la misma que yo tengo y les aconsejo que si lo van a instalar en sus computadores personales, traten de instalar la versión 2018 como tal, ¿sí? Porque si no genera unos problemitas relacionados con las piezas, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar, ¿sí? Un poco acerca del rendimiento y lo que podemos hacer en SolidWorks. Entonces, miren que en este caso, yo he abierto SolidWorks, mi computador es un procesador Core i5, ¿cierto? Tiene 6 gigas de RAM, ¿ya? Y miren que ahí está cargando el programa, se sube un poquito el consumo de memoria, como ustedes ven, y se está subiendo un poco el consumo, ¿sí? de la memoria RAM como tal. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos estos elementos. No se demoró mucho tampoco en abrir. Digamos que yo aquí tengo abierto una gran cantidad de cosas. Tengo abierto PowerPoint, 3 presentaciones. En Excel tengo 3 Excel. 5 presentaciones acá, blog de notas. Tengo el PDF, tengo Paint, ¿cierto? El antivirus está molestando, ¿sí? Y tengo el SolidWorks. Entonces miren que a pesar de eso, digamos que el consumo como tal de elementos no es tan alto, ¿sí? Por eso no es que se tengan que comprar un mega hipercomputador si lo van a trabajar ustedes en sus ordenadores, sino que con un computador después de Core i3 y con alguna memoria RAM superior a 4 debe funcionar sin ningún problema, ¿ya? Si usted tiene otra cosa ya con características más avanzadas con tarjeta gráfica, pues no hay nada que hacer. Entonces, al igual que lo que hicimos en esta parte de la clase, ¿cierto? SolidWorks también hay que hacerle una introducción, entonces, como para no ir perdiendo tiempo también en el manejo de la herramienta, yo les voy a contar más o menos qué hace y cuáles son las herramientas de SolidWorks, que es algo más que todo teórico, ¿ya? Y les voy a hacer una demostración de algo que podemos hacer muy rápido. ¿Listo? Entonces, mire, él tiene como cualquier programa, tiene la parte de archivos para abrir archivos, ¿sí? Eh, ¿Quién sabe qué será esto? A ver. Por ejemplo, abramos ese archivo, no sé qué será. Dice que no está en la ubicación. A ver, algo que sí esté en la ubicación, ¿no? Ya, vamos a ver qué es esto. ¿Sí? Entonces, él puede permitir abrir archivos. ¿Cuál es el...? Bueno, aquí. Sí, a ver. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos aquí? O sea, ¿cuáles son los archivos que nosotros podemos encontrar? Básicamente, el SolidWorks abre archivos no guarda, ¿sí? Tipo SLD, PRT, SLA, NXDF, bueno, abre alrededor de unos 14, 16 diferentes archivos. ¿Listo? Aquí pues tenemos esa parte, podemos examinar, podemos ver la barra de herramientas, configurarla, podemos ver bueno, algunas cosas de lo que es SolidWorks y cuáles son los productos que nos brinda, ¿sí? Puedo grabar lo que hago, ¿cierto? Hacer el proceso de ejecución. Pero digamos que vamos a darle nuevo. Vamos, como cuando uno va a hacer un Word, ¿cierto? Uno le da nuevo. SolidWorks tiene 3 modos diferentes de trabajo. El primer modo de trabajo se llama pieza, donde yo hago dibujos 2D, que después los puedo convertir en 3D, ensamblajes, que como ustedes entienden el nombre, es tomar unas piezas y convertir todo eso en un solo elemento. Entonces uno puede ensamblar piezas y puede hacer dibujos como lo hacemos o como quiero que ustedes lo hagan en el manejo de las reglas. Solamente que acá no vamos a tener reglas, pero se puede también hacer características de dibujo. Ya voy a hacer una demostración hagamos hoy una demostración básica de los 3 elementos que nosotros tenemos. ¿Listo? Para que ustedes observen lo sencillo que es. ¿Listo? Hasta ahí, pues no hay ningún problema. Digamos que yo escojo el modo con el que comenzamos todos nosotros a trabajar, que es el modo pieza. Pues yo le voy a dar clic en modo pieza, ¿cierto?
Y el modo pieza es el modo básico de dibujo de SolidWorks. ¿Listo? Entonces, cuando yo trabajo con el modo pieza, yo voy a tener una gran cantidad de pestañas. Operaciones, croquis, calcular, ¿cierto? Línea Express para hacer cotas, ¿sí? Algunos complementos de SolidWorks, entonces está el Experience, el SolidWorks, el Photo View, el Scan 3D, si tengo un escáner y quiero conectar, el Motion, ¿sí? El de ruteo, ¿sí? El de simulación, y tenemos toda una serie de toolbooks para lo que es taladrado, ¿sí? El de análisis dinámico, ¿sí? Y hay uno que se llama Flow Simulation para simular flujos, ¿cierto? Es decir, cosas ya dinámicas. Y lo que es SolidWorks Plastic, que es para ver flujos como tal de conformado de elementos plásticos, ¿ya? Y también puede hacer inspecciones. Bueno, esto tiene es una herramienta súper completa de análisis como tal. En la universidad la tenemos full, es decir, tenemos todos estos elementos y paquetes disponibles. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros en el desarrollo del curso? Vamos a ver, yo diría en un 80 a 90% las herramientas de croquis, vamos a ver en un 70% las herramientas de operaciones, ¿cierto? Y vamos a ver en un 10% las herramientas de complementos de SolidWorks, ¿ya? Para ver los complementos de SolidWorks está un curso un poco más avanzado, que es el de diseño mecatrónico 1, ¿listo? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en croquis, ¿ya? ¿Qué es un croquis? Pues, ¿se acuerdan que nosotros la anterior clase estuvimos mirando lo que era un croquis? Un croquis básicamente es una representación del mundo que después lo podemos llevar a 3D. ¿Listo? Entonces, en croquis, ¿qué tenemos? En croquis nosotros podemos hacer líneas, líneas constructivas, líneas de punteo medio. Después les explicaré qué hace cada una de ellas. Rectángulos de extremos, rectángulo de centro, rectángulo de 3 puntos de esquina, rectángulo de 3 puntos y centro y un paralelogramo. También tenemos ranura recta con centro en los extremos, ranura de arco y ranura con arco en los extremos. Podemos hacer círculo y círculo perimetral. Podemos hacer también arcos de extremos, arcos tangentes, arcos de 3 puntos, ¿sí? Podemos hacer estos que se llaman polígonos, spline o líneas como tal. Entonces tenemos líneas curvas, líneas con estilo, superficies, o podemos colocarle funciones matemáticas. Podemos hacer elipses, ¿sí? Elipses parciales, parábolas, conos, ¿sí? Y bueno, podemos hacer una serie, bueno, casi que con eso se puede hacer cualquier dibujo, la verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Les voy a explicar con un dibujo muy sencillo, algo muy básico voy a hacer, ¿sí? De cómo se maneja la herramienta como tal. ¿Listo? ¿Qué les aconsejo? Que si usted va a trabajar esta herramienta en su computadora en casa, ¿sí? Es muy importante que ustedes cuenten con un mouse. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer con el pad que tiene el computador, pero toca empezar a construir una gran habilidad. En cambio, con el mouse se le facilita a usted manejar muchas de las funciones. ¿Listo? Entonces, estas herramientas de acá todas se utilizan para hacer dibujo. También hay herramientas de edición avanzada, ¿sí? Pueden ver diferentes cosas. Pueden insertar una cantidad de cosas. Miren, superficies, curvas, caras, geometrías de referencia, operaciones, matrices. Bueno, esto tiene cantidad de herramientas. Acá también tenemos otra. Digamos que yo, por ejemplo, llevo manejando SolidWorks, que será unos 5 años casi, y no conozco todas las herramientas que permiten manejar esto, porque son una infinidad, y todos los años que la licencia se renueva, aparecen nuevas versiones y nuevas herramientas que le mejoran o le optimizan a uno el desarrollo de los recursos. Bien. Siempre que ustedes vayan a dibujar, van a tener unos planos. Entonces hay vistas laterales, planta y alzado. Esos planos lo que permiten es que yo pueda hacer mi dibujo. Y digámoslo así, el elegir el plano es vital, como lo vamos a ver en la próxima clase cuando comencemos a ver el manejo de las vistas, ¿sí?
El poder hacer esto es vital para que ustedes puedan desarrollar, muchachos, de forma adecuada un dibujo. Entonces, siempre hay algo que se llama la intención del dibujo, y la intención del dibujo básicamente es que ustedes puedan elegir el plano correcto, ¿cierto?, para dibujar. Uno también en SolidWorks puede colocar materiales como tal, uno le puede dar propiedades a los materiales y los materiales deben de responder a esas propiedades desde el punto de vista mecánico. Ya lo voy a hacer también, ¿listo? Entonces yo, por ejemplo, voy a dibujar en el plano alzado, y al dibujar en el plano alzado voy a decir, en esta parte de acá voy a generar un croquis, porque voy a arrancar haciendo un croquis. Entonces uno le dice croquis, y cuando uno le dice croquis, él se activa para que yo pueda dibujar, ¿listo? Entonces voy a dibujar mi croquis, en este caso, voy a hacer una línea, entonces elijo una línea, ¿sí? Miren que aparecen líneas punteadas para darle referencia, si yo quiero dibujarlo con respecto a uno de los ejes, miren, pam, pam, pam. Entonces voy a dibujar una línea, ¿listo? Dibujo una línea, esa línea, ¿cierto? Inicialmente, miren que la línea sigue construyéndose, ¿sí? Yo ahí podría seguir haciendo la línea, pero bueno, voy haciendo despacio. Voy haciendo despacio el dibujo. Entonces, miren, aparecen estas cositas que son relaciones de posición, se llaman las de color verde que ustedes observan. Y las relaciones de posición, ¿sí?, se encuentran definidas como elementos con los cuales yo puedo definir las características de la línea que estoy trabajando. Entonces, miren, por ejemplo, esto que me está diciendo es coincidente. ¿Qué quiere decir? Que el centro del origen coincide con esta línea que yo tracé. Y esta de acá me dice que la línea es de tipo horizontal. Entonces, con eso garantizo que su ángulo sean 180 grados. Listo. Hasta ahí todo es perfecto. Y básicamente, si se dan cuenta, yo aquí no he hablado de medidas todavía, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer el boceto y después voy a construir el croquis. Entonces, mi boceto es algo muy sencillo. Voy a dibujar una cosa aquí, ¿sí? Okay. Listo. Okay. Y miren que ahí tengo como tal un boceto de lo que yo quiero realizar porque hasta ahora no tiene medida, ¿ya? Importante, muchachos, que cuando uno dibuja esto que como el color gris por dentro, eso indica que está cerrada la figura. Eso yo igual se lo voy a explicar. Acá en la parte inferior uno siempre tiene su sistema de unidades. Entonces, si uno quiere trabajar en metros, kilogramos, segundos, centímetros, gramos y segundos, milímetros, gramos y segundos, o pulgadas, libras y segundos, uno elige el sistema en el que va a trabajar y yo les diré qué sistema, ¿ya? Entonces, por ahora, eh, digamos que vamos a trabajarlo en MM, que es, ¿listo? Y voy a pasar de que esto sea un boceto a que sea un croquis. Y para que esto sea un croquis, básicamente lo que necesito es medir. Entonces, el software como tal me permite realizar mediciones muy sencillas. Mira. Foto inteligente es que él sabe qué voy a hacer. Entonces, con foto inteligente, yo digo, toco esta línea y le digo cuánto va a medir. Entonces, démosle 180. Toco esta línea y le digo que sea de 17. ¿Listo? Entonces, mire que ya el dibujo como que se va se va afirmando, ya va dando las representaciones que están ahí. Aquí estoy colocando valores cualquiera que se necesiten, pero no es que sea tampoco muy importante, porque estoy haciendo solamente como una aproximación. ¿Sí? Y miren ustedes que algo interesante que está pasando en el dibujo, no sé si lo aprecian, es que las líneas se van colocando de color rojo, de color perdón, negro. Y eso va diciéndome que las líneas están bien definidas, como tal. En este caso, pues pongámosle una cota de esta, ¿sí? Pongámosle 40, ¿sí? Y miren que él se va ajustando, ¿no? El dibujo como tal se va ajustando, ¿sí? Y eso me permite a mí tener, pues, como un poco más de claridad acerca de lo que estoy realizando, ¿sí? Vamos a subirle un poquito de esto para que un poco más
Chévere. Ujú. Ahí tuve un error, por ejemplo, creo que la cosa no se puede hacer de ese tamaño, y me va avisando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a medir esta línea, ¿ya? Digámosle, por ejemplo, 10, 12, para que nos dé un poco más de altura. Esta que está muy pequeña. Esta de aquí, bueno, dejémosle ese valor, necesidad de que lo cambiemos, ¿tá? Porque solamente lo que estoy haciendo es una representación para que ustedes vean que se pueda dibujar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el profesor qué está dibujando ahí? ¿Ya? Tenemos que hacerlo así, no hay necesidad. Después ya hacemos otros tipos de dibujo. Yo estoy dibujando ahí una pieza mecánica, ¿sí? Nadie de ustedes todavía la ve, pero yo ahí estoy dibujando un elemento mecánico como tal, ¿sí? Y tuve que dibujarlo así porque me ahorra tiempo a la hora de realizar el proceso como tal. ¿Alguien ve qué pieza mecánica estoy dibujando? ¿O para todos es desconocido lo que estoy tratando de hacer? A ver, ustedes que son un poco más intuitivos, por ejemplo, a ver, Valentina, ¿tú ves alguna pieza mecánica ahí que yo estoy dibujando? Valentina, a ver, Julián, ¿tú ves alguna pieza mecánica? No sé, profe. Usted no ven nada, por ejemplo, a ver, Sergio, ¿usted ve algo? No, no, señor. ¿No? Bueno. Y Jan, ¿usted observa alguna pieza mecánica que yo esté dibujando? No, profe, no, No, no la ve. Listo. Entonces nadie la ve. Claro, no. nadie la ve porque todavía no tenemos ese criterio como tal para uno decir, bueno, pues la pieza mecánica que está haciendo el profesor es esta. Bueno, entonces, como todavía nadie la ve, ¿cierto? Entonces es aquí donde está esa propiedad que tiene el poder hacer diseño asistido por computadora, porque miren lo que voy a hacer. Hice el croquis, ¿cierto? Y al hacer el croquis, dibujé la pieza mecánica. Es una pieza que se utiliza como eje, ¿cierto? Y entonces miren lo que voy a hacer. Le voy a dar operaciones, le voy a dar revolución, ¿cierto? Y le voy a decir que me defina esto como mi eje de revolución y charará. Ahí está mi pieza mecánica. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, como que nadie dice, pero ¿cómo se hizo el procedimiento para dibujar eso? Pues eso es la propiedad que tiene SolidWorks. SolidWorks maneja operaciones de revolución, operaciones de saliente base, ¿cierto? Operaciones de corte y taladrado, de recorte, de barridos, ¿sí? Salientes, de recubrir piezas, ¿sí? Entonces miren que aquí me quedó ya mi pieza mecánica. Ahora, ahí me faltó hacer algo. Espérense, verá. Entonces llego, le doy clic derecho aquí y le digo croquis. Entonces él me pone la pieza ahí y me pone el centro. Entonces yo voy a dibujar un circulito, ¿cierto? Una circunferencia y le voy a dar una cota. Le digo la cota, en este caso me está diciendo que es el diámetro porque me muestra el circulito partido, digámosle que el diámetro sean 12 milímetros. Le damos a aceptar. Y ya hice un circulito, ¿cierto? Pero nadie sabe qué es lo que voy a hacer todavía. Entonces, le voy a dar operaciones y le voy a dar extruir saliente, no es extruir saliente base, es extruir corte, ¿ya? Y en extruir corte le voy a decir que me corte toda la pieza, es decir, que me haga un barrido de toda la pieza. Aceptar. Entonces ahí está pensando, no sé por qué se tardó tanto tiempo, y miren que ahí hice un corte por toda la pieza, ¿ya? Y a veces es importante, vamos a hacer otro elemento aquí, le voy a decir, ya,
Y a veces, a ver, y editar, bueno, a ver, entonces ya tenemos esta pieza acá, ¿sí? Miren que la pieza, bueno, básicamente tiene un corte interior y ese corte interior nos permite a nosotros por ahí pasar el eje y acá encima montar todos esos elementos que nosotros tenemos, ¿ya? Mm, quería hacer algo adicional, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí, ¿sí? Lo voy a dar acá, ¿sí? Y miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar el centro, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Y yo creo que no hay necesidad de que leemos medidas por el momento. Y luego operación, y le voy a escribir corte, pero el corte lo voy a hacer acá en medio de las dos piezas. A ver, ahí me está haciendo así. Entonces, ahí, aceptar. ¿Ya? Entonces miren que ahí nos quedó el recorte de las dos piezas, ¿sí? Entonces miren que hacer una pieza mecánica tampoco es que sea tan complejo como tal, ¿listo? Es muy sencillo, ¿ya? Iba a ser un pasador aquí, pero tengo que construir un plano y eso pues, los confundiría un poco, ¿listo? Si ya están confundidos de, de por sí. Bueno, entonces miren que tenemos una pieza, ¿cierto? Y esa pieza como tal la voy a guardar. La voy a guardar. Porque vamos a ver, vamos a darle guardar como, ¿cierto? Entonces le voy a dar guardar. Sí, aquí tengo unas piezas, miren, estas estaba haciendo piezas para hacer un ensamblaje, ¿ya? Pero voy a guardar estas piezas. ¿Listo? Y en guardar estas piezas, miren que acá aparecen todos los tipos de piezas. Todas estas son las formas en las que usted puede guardar un archivo. Pues nosotros lo vamos a hacer con el típico de SolidWorks, que es SLRT, ¿sí? Que es una pieza, y ustedes aquí podrían abrir cualquier archivo de AutoCAD, ¿qué otro archivo pueden abrir? Inventor, ¿sí? CATIA, cualquier tipo de esos elementos. Entonces acá le voy a poner ejemplo 1, ¿listo? Bueno, después van a ver por qué hice eso, ¿ya? Entonces ahí ya lo está guardando. Le voy a dar archivo, lo voy a hacer nuevo para mostrarles varias cosas, ¿sí? Y voy a hacer algo sencillo. Voy a tomar el plano alzado, le voy a decir croquis, y voy a dibujar un círculo de 12 milímetros de diámetro. ¿Listo? 12, ¿sí? Y le vamos a dar operación, le voy a estar escribir saliente base, y le voy a decir que la hagamos equidistante, momento, plano medio, ¿ya? Y le voy a decir que esto sea por ahí unos, ¿qué será? Unos 40, 40, no, 30 milímetros. Esto que estoy haciendo es, 30 milímetros, no, de 50. Vamos a ver si le pegué porque es que no recuerdo bien cuánto que te le di al otro. ¿Listo? Y le damos archivo y le damos guardar como. ¿Listo? Y acá en guardar como le voy a dar ejemplo 2. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo sencillo de cómo ensamblar dos piezas. Entonces le doy a archivo, le doy nuevo y ahora le voy a dar ensamblar. Ensamblar es unir piezas. Entonces, miren, le doy ejemplo 1. A ver, listo, y le doy ejemplo 2. Por alguna razón mi computador está un poco lento, ¿ya? Y vamos a ver si, no sé si fue que como tal quedó. Y vamos a, acá, en ensamblaje, le voy a dar que inserte, insertar componentes, le voy a dar que coloquemos este elemento, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí le voy a dar, y miren que por acá está, oh sí, me quedó supremamente pequeño, no es problema. Entonces, le voy a dar a este elemento
que flote y este que se... Ustedes dirán, el profesor está haciendo una cantidad de cosas ahí. Lo único que le estoy haciendo son operaciones que ya conocemos, que yo les voy a explicar, ¿sí? Y básicamente lo que quiero es que vean la potencialidad que tiene la herramienta, ¿sí? Yo pensé que eran 180 y me di solamente 90. Bueno, eso es un problemita que tuve ahí del tamaño. Miren que estas piezas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, están como en ubicaciones diferentes, ¿no? Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es colocar esta pieza dentro de esta, en este agujero de acá, ¿cierto? Yo pensé hacerla una que pasara por todo el agujero, pero como ustedes se dan cuenta, básicamente lo hice muy pequeño. Pero bueno, eso no es problema como tal. ¿Listo? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a coger y le voy a dar aquí, le voy a dar clic a este elemento y le voy a dar un poco de zoom, ¿sí? Al elemento de acá, ¿ya? Y lo voy a tocar y me voy a ir al de acá y le voy a decir que me dé una relación de posición. Entonces miren que él me dice que es concéntrico. Entonces le digo aceptar. Y miren que ya se ubicó ese elemento, ¿cierto? Sobre la superficie del otro. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir en otra relación que esta cara sea con esta cara. Y miren que ahí ya quedaron coincidentes. Y entonces ya puedo ensamblar esta pieza con la otra que tenía. Y bueno, ¿cómo puedo ver eso? El ensamblaje lo puedo ver con estas herramientas. Vamos a ponerlo en vista isométrica, ¿cierto? Y le voy a dar así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí estoy observando que en el interior hay otra pieza. Miren que aquí se ve ese circulito de forma gris, ¿sí? Yo por acá le podría dar, vamos a ver, ahí por ejemplo se puede ver que hay otro elemento, ¿sí? Y ahí estoy viendo las líneas como tal de mi dibujo, ¿listo? Y también, a ver, démosle, y démosle, voy a volver al dibujo en vista isométrica y voy a observarlo con forma. Entonces, algo pasó aquí, pero tengo desactivada la vista. Creo que lo estaba configurando para otra cosa y no puedo hacer los cortes como los quiero realizar. A ver, no me deja porque está desactivado. Tengo que activar. Bien, entonces uno puede explorar diferentes elementos a través. Aquí, por ejemplo, yo le puedo dar, con esta herramienta puedo hacer zoom de la pieza o puedo encuadrar la pieza, ¿sí? Puedo darle colores a la pieza, ¿sí? O sea, propiedades gráficas a la pieza, entonces, a ver si le podemos dar alguna propiedad en apariencias, por ejemplo, el tipo plástico. Esto se ve muy bien si uno tiene una tarjeta gráfica bien chévere, ¿cierto? Entonces le digo y creo que es aplicar. Creo que no, ahí ya está. Entonces ahí, por ejemplo, está dando una forma plástica, ¿sí? Aquí podría... Uno dice, bueno, pues eso se ve, es el color diferente. Claro, en textura, si yo tuviera mi tarjeta gráfica aquí, yo activo acá la escena en tarjeta gráfica y me debe de dar idéntico a este comportamiento que yo tengo acá. Pero eso es más que todo de apariencia, ¿ya? Eso es un poco relevante. Bueno, entonces miren que nosotros tenemos acá este tipo de elementos, ¿ya? Entonces se pueden ensamblar piezas. Lo siguiente que voy a hacer, muchachos, es que voy a darle archivo nuevo y voy a hacer un dibujo, ¿ya? Y entonces esto tiene una facilidad bastante grande. Miren que por acá puedo elegir el tipo de hoja, A0, A1, A2, A3 y A4. Entonces uno le dice A4, ¿cierto? Y mira que aparece todo lo que uno le quisiera escribir acá. Voy a darle al ejemplo 1, que es mucho más interesante, ¿sí? Le voy a dar vista numérica, ¿sí? La presentación justa. Y ahí miren que me salieron como tal, me está mostrando cuáles son las características de la pieza, ¿ya? Uno podría también, voy a volverlo a hacer, ¿sí? Un segundo acá.
Aceptar. Listo. Vamos a ver otro tipo de ubicación, de anotaciones, diseño, modelo. Y acá le voy a dar 3 vistas. ¿Listo? Y en esas 3 vistas voy a agarrar el ejemplo 2 y lo voy a trasladar a Camel. Entonces, en esas 3 vistas, ¿sí?, que ustedes tienen ahí, se pueden dar cuenta, muchachos, que las vistas como tal me están generando la forma de la pieza. Y entonces dirán, profe, pero ¿eso para qué sirve? Esto es básicamente lo que uno le entrega a un diseñador. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, ¿sí? Esto es todos los círculos que yo tracé, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer medidas, entonces miren, ahí me aparece esta cota, ¿cierto? Si quiero hacer esta, me aparece esta cota. Está un poquito grande el tamaño de la letra porque estaba haciendo unos dibujos para otra cosa. Y miren que ahí uno ya empezaría a generar, ¿sí?, esas cotas como tal. Vamos a darle un poquito más de zoom para que lo puedan ver. Entonces, yo le entregaría como tal al diseñador, ¿sí? Ahora, si lo que yo quiero es darle a la de acá, entonces vamos a darle aquí y vamos a ver estas cotas que nosotros tenemos aquí. Si yo digo, por ejemplo, de esta parte a esta parte, entonces le puedo decir que mide 180, ¿cierto? Que esta de acá es de este valor y así sucesivamente ustedes le pueden entregar todas las medidas para que él la pueda reproducir. Y con esas 3 vistas, la persona debe estar en la capacidad de reproducir la pieza como tal que se tiene en el desarrollo, ¿sí?, de la aplicación que ustedes quieren montar. Pues yo también puedo mover las piezas, ¿sí?, puedo trasladarlas un poco, ¿ya? Bien, está. Que no me está funcionando. ¿Listo? Y acá también podrían hacer esas mismas medidas, ¿no? Por ejemplo, entre este punto y este punto para saber cuál es el ancho de esa ranura. ¿Sí? Está un poquito lento mi computador. Y déjenme a ver si puedo sacar esta medida entre esta línea y esta línea de acá. Sí, miren, ahí está. Entre esta y esta línea. Sí, también, bueno, también se puede medir el ángulo si lo quisieran obtener. ¿Sí? Bien, entonces hay muchas opciones que ustedes pueden manejar con SolidWorks. ¿Listo? Bueno, entonces vieron que se puede hacer muchas cosas. Entonces ahorita le voy a dar archivo y le voy a dar a abrir. ¿Sí? Y vamos a ver una de las últimas opciones que uno puede tener. Entonces tenemos una pieza. Bueno, todos al menos han visto lo que estoy haciendo. Todavía no saben cómo es que hago, o bueno, todavía no sabemos cómo hacer todas estas cosas, pero poco a poco lo vamos a aprender. Entonces, digamos que yo digo, bueno, y yo tengo ese desarrollo que estoy haciendo, pero yo no sé si ese desarrollo funciona bien a la hora de que yo lo coloco dentro de mi aparato como tal. Entonces, uno acá en SolidWorks puede hacer inspección de materiales. ¿Sí? Entonces, yo no olvidé configurar material. No lo voy a configurar porque si no nos tardamos muchísimo tiempo. Tengo que editar material. Entonces, perdón, uno aquí le aparecen más de 160, 200 materiales diferentes con los cuales usted puede configurar. Entonces, veamos aquí, hagamos una aleación de acero, ¿sí? Y coloquémosle acero carbono no aliado. Entonces, miren que le aparecen unas propiedades de tipo mecánico y esas propiedades de tipo mecánico le van a dar unas aplicaciones como tal. Entonces, miren que la pieza cambió de color porque el acero es de otro color, ¿cierto? Y, por ejemplo, miren que yo puedo calcular, ¿cierto?, propiedades físicas. Entonces, miren, la masa de ese material es del orden de 2.412.3 gramos, tiene un volumen de tantos metros cúbicos y tiene un centro de masa, que eso va a permitir saber cómo es el comportamiento físico de este elemento.
Entonces, esto permite hacer cálculos como ese, pero esos cálculos son por ahora sencillos, ¿cierto? Vámonos a algo un poco más elevado. Entonces nos vamos a ver acá complementos de SolidWorks y voy a trabajar un poquito de simulación. ¿Listo? Entonces, cuando trabajo un poco de simulación, es saber cómo esto se va a comportar en la vida real. Y eso tiene un trasfondo matemático bastante amplio. Creo que está pensando. A ver, está como lento mi computador. Y entonces esto tiene un trasfondo matemático bastante elevado. Y ese trasfondo matemático está relacionado con algo que ustedes verán en el desarrollo de su carrera que se llaman las ecuaciones diferenciales. Entonces yo puedo tomar como tal, ¿sí? Ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales colocarlas dentro de este elemento, ¿sí? Y él debe responder al comportamiento de esas ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y lo que no entiendo es por qué razón está... hay un problema. Y es que le coloqué aquí al complemento y él ya tiene el complemento. O sea, que no hay necesidad de que yo busque el complemento. Déjenme un segundo porque parece ser que al hacer esa operación se me bloqueó el computador. Entonces, vamos a cerrar aquí, no guardar. ¿Sí? Vamos a cerrar acá y vamos a dar que no. Para que me vaya cerrando todas estas ventanitas. Este también lo voy a cerrar. Listo. Y bueno, dejémoslo acá un momento. No nos afecta. Y me voy a dar a simulación. Y le voy a dar que en simulación me hago un estudio de simulación. Ese estudio de simulación, como ustedes lo verán en el desarrollo de su carrera, es un estudio que en este caso se llama estático. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio estático. ¿Ya? Voy a ver cómo están involucradas las fuerzas ahí. ¿Ya? Y ese estudio estático pues me genera todos estos elementos. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una sujeción aquí. ¿Sí? Entonces, asesor de sujeciones. ¿Sí? Bueno, me saca una ayuda por acá. ¿Sí? Aquí muestra siempre las ayudas y entonces acá me saca una sujeción. ¿Sí? Algo está pasando que no estoy viendo bien. Bueno. Entonces, en sujeciones, entonces vamos a crear una geometría fija y entonces yo le voy a dar que esto aquí sea fijo. Le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Hasta ahí estoy haciendo eso, ¿ya? Le voy a hacer una carga, le voy a colocar una carga, entonces le voy a decir que me coloque torsión. Y si esa torsión me dice que necesito una cara para hacer la torsión, a ver si la puedo hacer aquí. Listo, sobre esta cara voy a hacer una torsión y me dice que cuántos newton metros quiero para la torsión. Entonces pongámosle 500 newton metros, que es algo mucho más elevado, ¿sí? Le voy a aceptar, seleccione el eje de referencia, ok, tengo que seleccionar un punto sobre el cual quiero hacer, ¿cierto? Esa torsión y lo vamos a hacer sobre este eje de acá de referencia. Vamos a ver si lo permite hacer, ¿sí? Y adicional a eso, tengo que crear algo que se llama una malla. Entonces, voy a crear malla. Esto tiene ciertas cosas un poco más complicadas, pero lo voy a hacer así. ¿Cierto? Entonces, ahí lo que está haciendo es aplicando una teoría de ecuaciones diferenciales. Y lo que hizo fue dividirme toda esa pieza en pequeños elementos chiquitos, ¿cierto? Que él va a analizar como tal a la hora de generar, ¿cierto? Un comportamiento de los elementos. Es decir, a cada elementico de eso le va a analizar cuál va a ser su comportamiento al estar fijo acá, aplicar una torsión de tantos newtons sobre un eje determinado. Y le vamos a dar que ejecute el estudio. ¿Sí? Y él automáticamente ahí,
¿cierto? Lo que va a hacer es mostrarnos qué pasó si yo aplico una fuerza de ese valor sobre esa superficie, ¿listo? Entonces, yo le doy aquí, ¿cierto? Y miren que pasa algo terrible. Si observan ustedes que el material como tal se deforma, entonces me está diciendo que sobrepasó el límite elástico y se fue por acá arriba, y entonces el material, ¿cierto? Como tal, se destruyó al aplicarle esa fuerza. O sea que el diseño que yo he realizado es un diseño que no es aplicable a la hora de realizar un procedimiento ya mecánico. Entonces, ustedes saben si tienen una muestra. Miren, ahí estoy viendo cuál sería el comportamiento de ese torque, ¿cierto? Sobre el material. Entonces, miren que me genera un problema estructural en esta parte de acá, ¿sí? Por acá también está sufriendo. Si ven que se está cambiando el tamaño del material y casi que, a ver, en desplazamientos, si yo quiero ver esto en la realidad, casi que en la realidad se va a comportar así. O sea, en la realidad se va a dañar el material y se va a fracturar en ese tipo de elementos. Entonces, ¿sí? Miren, ahí está perfecto, ¿sí? Y lo que puedo hacer es cambiarle un poco la torsión, ¿no? Para que no sea tan, para que ustedes vean que no siempre va a dar lo mismo, ¿no? Pongámosle 50 años, a menos de que el material sea un material muy malo, pero, ¿no? Ok, sí, el material no está respondiendo a las características, vamos a aplicarle un toque un poco más pequeño, vamos a calcular un torque bien pequeño, en este caso, y vamos a ponerle 5 newtons nomás para que no nos de, 1 newton para que no nos deforme el material, ¿sí? Y vamos a hacer el estudio, ¿sí? Bueno, definitivamente en cualquiera de las condiciones se nos va a destruir nuestro material como tal si nosotros aplicamos ese tipo de fuerza como tal. Entonces, voy a eliminar esta fuerza, ¿sí? Voy a eliminar esta fuerza y voy a colocar mejor una fuerza axial. ¿Listo? Entonces, esa fuerza axial, digamos que la vamos a colocar aquí y le voy a colocar un par de newtons, 100 newtons, a ver qué sucede sobre el comportamiento de mi cuerpo. ¿Ya? Vamos a correr los resultados. ¿Sí? ¿Ya? Y miren que el material colapsa, ¿sí? Se destruye también el material, o sea, es un material inadecuado a la hora de construir este elemento, ¿ya? Vamos a ver si me permite ver la animación. Entonces miren que el material está bien y con esa fuerza que le estoy aplicando colapsa como tal. Entonces, esto, desde el punto de vista de la ingeniería, abrió algo muy importante y es que antes para yo analizar cómo se comportaba una pieza, tenía que yo construir la pieza como tal, ¿cierto? Hacer los planos, generar esas moldes para la fabricación y posteriormente generar un lote de piezas e irla a probar en una máquina para ver si funcionaban. Y si no funcionaban, entonces yo lo que hacía básicamente era volver a hacer el diseño o cambiar el material y ver qué sucedía. ¿Listo? Hoy en día no se hace eso, porque eso en parte genera muchos gastos desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, lo que se hace hoy en día es que usted hace la pieza, ¿cierto? Le coloca los materiales en el computador y después simula el comportamiento de ese material trabajando en la realidad. Y al simular ese comportamiento del material trabajando en la realidad, básicamente usted ¿qué tiene? Usted tiene el rendimiento de la pieza sin haberla fabricado. Es decir, que se ahorró un paso en el proceso de desarrollo, ¿cierto? Y ese paso del proceso de desarrollo lo está economizando y generando que la empresa sea más productiva. Y usted solamente, si quiere hacer un cambio para mejorar la pieza, lo va a tener que hacer mirando su plano y haciendo una simulación de nuevo. Entonces, hace que sea muy poderoso, ¿sí? El desarrollo de estas actividades. Y hoy en día, por ejemplo, estas herramientas son utilizadas, ¿sí? En lo que es la Fórmula 1,
en lo que es Boeing para diseñar aviones. Entonces ya no utilizan túnel del viento, sino que hacen una simulación del túnel del viento en SolidWorks o en la herramienta que estén analizando. Y eso les da un comportamiento casi, si uno es un buen diseñador, casi del 95%. Si uno es un diseñador más o menos malito que todavía no maneja bien la herramienta, puede dar certezas casi del 87%, ¿cierto? Entre lo que es la simulación y lo que es la realidad. Entonces, entre usted más sabe de la parte de diseño, lógicamente se va a aproximar más y al aproximarse más va a tener menores costos de producción de los elementos. Entonces, por eso es que saber dibujar y saber manejar estas herramientas como tal son de vital importancia en el desarrollo de las actividades de un ingeniero, ya sea mecánico, mecatrónico, y de decirlo así, casi todos los ingenieros deberíamos de manejar un software asistido por computadora que nos permita a nosotros, ¿sí?, hacer estos procesos de simulación sin llevar a cabo procesos de alto costo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, si les parece que el software es importante. Pues no los he escuchado casi ustedes, me ha hablado casi las 2 horas. A cualquiera que quiera participar. Profe, No, pues, Ah, no, pues nomás que sí, me gustó bastante el programa. Pues es interesante todo lo que tiene y las múltiples funciones que se le pueden dar. Es bastante útil, la verdad. ya. ¿Y qué más iba a hablar? profe, Dime. con eso también se pueden imprimir los objetos en 3D para Ajá. tener una idea más clara de lo que se va a desarrollar o la funcionalidad de un prototipo o algo así. Sí, de hecho, y eso es bien importante lo que nos dice la compañera, nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Este procedimiento eh, para realizar lo que son las partes, ¿sí?, de un objeto de impresión 3D, ¿sí? Y ese objeto de impresión 3D lo vamos a realizar acá y posteriormente llevarlo en un formato hacia una impresora y poder ver que esa representación que hicimos casi que es la misma que nosotros tenemos en el dibujo. Y no solamente para impresión 3D, digamos que también se puede hacer para lo que es impresión láser, ¿sí? Y eso va a permitir, muchachos, de que en algún momento ustedes puedan elaborar piezas 2D para formar estructuras tridimensionales como tal. ¿Listo? Entonces, ahí, muchachos, les pido una disculpa porque hay un fuerte sonido atrás, están colocando algo. Y eso va a permitir que ustedes puedan aprender a manejar impresión 3D y corte láser como tal. Antes de terminar la sesión del día de hoy, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo y es esto. Miren. Esto, por ejemplo, es una simulación de cómo es el comportamiento del aire en una pelota de golf. ¿Sí? Entonces uno ahí está observando cómo interactúa el aire y cómo se generan corrientes de flujo de aire a través de esas pelotas, ¿ya? Entonces también sirve para analizar sistemas o fluidos al interior de estos elementos, ¿ya? Yo hacia el año 2014 creo que fue, ¿sí? A ver, vamos a ver si por aquí lo encuentro. ¿Sí? Tuve un reto de una empresa suiza, ¿sí?, que lo que quería era hacer lo siguiente, muchachos. Cogieron y tuvieron la gran idea de que dentro de una pelota de golf se podía meter un circuito electrónico que permitiera medir la fuerza del golpe, pudiera medir cómo esa pelota de golf
viajaba a través del campo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el problema era que cuando el palo de golf impactaba como tal a la pelota generaba un problema interno y destruía el circuito que ellos habían colocado acá. El impacto, si no lo recuerdo mal, es alrededor de 2000, la presión, 2500 newton por metro cuadrado. Es muchísima presión. Es como si usted se fuera de frente contra el marco de la puerta y se rompiera la clavícula, ¿ya? Es muchísima presión la que uno genera en este impacto. Entonces, mi reto con esta empresa suiza era cambiar un poco la estructura de la pelota para que el circuito que está al interior, primero, no se destrozara con el impacto del, del palo de golf, que la comprimía algo así como el 55% de su tamaño original, y el circuito no se dañara, y además de eso, ahí por ejemplo está mal simulada esta pelota, las propiedades no son, y no se dañara el circuito interno, y la sensación de la persona que golpeaba la pelota fuera la misma que si fuera una pelota normal, como las que ellos están pues acostumbrados a generar en el PGA Tour. Miren, esta simulación es mucho más fiel a lo que ocurre en una pelota de golf. Entonces golpea el palo y miren cómo se desplaza el movimiento. Entonces casi que se comprime, sí, casi como el 45% de su valor, ¿sí? ¿Ya? Y eso era lo que tratábamos de desarrollar. Pasaron muchos años, miren ahí está, el comportamiento de la pelota, ¿sí? Y pasaron muchos años, bueno, muchos meses, años, para poder desarrollar eso, ¿no? Y eso lo pude hacer no a través de SolidWorks, sino que lo hice a través de otro programa que se llama ANSYS, que es muchísimo más especializado, ¿sí? En el trabajo como tal. Miren ahí la pelota de golf, ¿sí? Y no se destruye, ¿no? O sea, la pelota vuelve y recupera sus propiedades elásticas como tal, ¿ya? Y lo desarrollé a través de ese trabajo, y esa pelota hoy en día son las que utilizan en el PGA Tour para generar la parte electrónica. Ustedes se han dado cuenta, si ven un poco de golf, que hoy en día la pelota tiene electrónica dentro, y esa electrónica como tal, ¿sí? Lo que hace es generar o mostrar, ¿sí? Los desplazamientos y el impacto y la fuerza y la ubicación donde se encuentra cada uno de estos elementos. Aquí está la toma en alta velocidad. Miren, ahí está la toma en alta velocidad, una pelota dependiendo del golpe. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Miren todo lo que se comprime. Y entonces ahí es donde la ingeniería como tal entra o crea un papel importante, porque es la ingeniería lo que permite que de alguna forma yo pueda resolver problemas relacionados, muchachos, con la parte de problemas tecnológicos. Es decir, saber dibujar y saber cómo yo puedo simular esto nos dio básicamente una herramienta para que nosotros pudiéramos solucionar un problema ingenieril y que el circuito como tal no se destrozara al interior de la pelota de golf. Entonces, retos así son los que hacen que la ingeniería también cobre cierto sentido al interior de lo que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Muchachos, no sé si tienen alguna otra duda, ¿sí? No sé si tengan alguna incógnita como tal, ¿cierto? O alguna apreciación que quieran realizar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Yo el día de mañana, recuerden que yo dije que esta de la compra de los materiales teníamos estos primeros 15 días para hacerlo, ¿no? Para que, dado la contingencia, tengamos esa oportunidad, como dice el compañero, de que todos podamos tener los materiales. Entonces, yo el día de hoy les voy a subir a ustedes la grabación de la clase, le voy a hacer, le voy a mostrar también algunos videos para que comentemos un poco de la importancia del diseño asistido por computador y cómo podría ayudarnos a solucionar problemas como tal. Es un poco, yo me cuestionaba un poco el hacer dibujo a distancia, porque no es lo mismo estar sentados y yo explicándole cómo maneja la regla, pero pues vamos a tener que intentarlo al menos lo que resta de este mes, para ya podernos encontrar en los laboratorios en el próximo como tal.
¿Listo? Entonces, si no tienen dudas, muchachos, pues les agradezco mucho por la asistencia a la clase de hoy. Y si no, pues aquí estoy atento a cualquier duda que ustedes puedan tener. Vale, profe, muchas gracias.